Hola a todos, mi nombre es Amos y por finalizar con el curso de las animaciones en Angular vamos a ver una nueva feature que han sacado en la versión 17 y que está en fase experimental, es decir, no se recomienda utilizar en producción ya que está sujeta a muchos cambios y de hecho muchos navegadores pues no lo soportan, ¿vale? Especialmente tiene soporte en Chrome, ¿vale? Así que y es muy chula, ¿vale? Se llama el tema de las View Transitions. Este tema de las View Transitions, que en nuestra aplicación lo pondremos en el router de esta manera, with View Transitions. Vimos en el vídeo anterior cómo realizar estas transiciones entre rutas, ¿vale? Utilizando el módulo de animaciones propio de Angular, este módulo, ¿vale? Y esto básicamente hace lo mismo, hace las transiciones entre rutas. Y os preguntaréis, ¿y por qué han sacado esto nuevo? Pues porque utilizar las animaciones junto con CSS y JavaScript es un poco tedioso y a veces es muy difícil de implementar, ¿vale? Y esta API del navegador nativo básicamente nos facilita todas esas tareas, todas las tareas de las animaciones con el módulo de Provide Animations. Ahora lo veremos, que es muy fácil si queremos dejarlo, es más cuando se lo ponemos, que el router vaya con las View Transitions, lo que hace es que tiene una animación de fade in y fade out por defecto. Si quisiéramos dejarlo así, pues cuando cambiemos de una ruta a otra ya tendremos una animación por defecto, pero también la podemos customizar y cambiar a nuestro gusto, ¿vale? Este tema de las View Transitions surge porque cuando cambiamos de una página a otra, lo que hace es capturar esos dos estados, ¿vale? La vista antigua y la vista nueva. El cambio entre rutas también se llaman vistas, ¿vale? El cambio de una vista a otra. Lo que hace es captura una vista y luego captura otra. Aquí en Angular declaramos, le decimos a nuestra aplicación que entre las rutas haya with view transitions, ¿vale? En el router lo ponemos las rutas y luego with view transitions, ¿vale? Y aquí directamente, pues en nuestra aplicación ya tendríamos unas rutas por defecto. Por ejemplo, luego una cosa muy importante, cuando vayamos a definir estilos para estas transiciones hay que hacerlo en un archivo global, ¿vale? Yo por ejemplo tengo aquí en el styles.css y en el angular.json pues lo tendríamos ahí referenciado, ¿vale? Vale, por defecto cuando nosotros cogemos las views transitions de aquí, le decimos a nuestro router que haga uso de esta API, lo que está sucediendo aquí, déjame que os lo enseñe, esto lo pondremos abajo, ¿vale? Aquí se va a crear un wrapper debajo de HTML que va a ser básicamente un pseudo elemento. Fijaros, si yo recargo, ¿vale? Esperar que aquí lo he deshabilitado, ¿vale? ¿Vale? No sé si lo habéis podido observar, pero se pone, dejarme ponerle animation duration, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí que dure 10 no, vamos a poner que dure 20 porque quiero que veáis, ¿vale? La transición tanto de uno como otro, ¿vale? Ahora explicaré eso de los pseudoelementos. ¿Vale? Fijaros. He puesto 20 segundos para que no se quite de aquí directamente, ¿vale? Para que dure la animación. Angular lo que hace es poner un pseudoelemento debajo del HTML que nos sirve como wrapper, ¿vale? Esto le podríamos poner un background color si quisiésemos, luego hacer un fade in, fade out, todo el tipo de animaciones que nos dé la gana, ¿vale? Déjame ponerle pues 300 segundos para que no se nos quite constantemente.
y lo podamos ver, ¿vale? Vale, fijaros, los pseudoelementos en CSS todo el mundo los conocerá, son abstracciones, son poder acceder a un contenido virtual, ¿vale? Con estos elementos, ¿vale? Los pseudoelementos se hacen con los dos puntos, y lo que queremos pues transformar como contenido virtual y demás. Acordaros que también está el after o el before, ¿vale? Hay un montón para meterle contenido. Aquí, ¿qué hacemos? Pues le metemos animaciones con los pseudoelementos. Es decir, que esta API de las View Transitions por debajo tiene... Déjame esconder la cámara, ¿vale? Porque lo veremos mucho mejor. ¿Vale? Tienen por debajo pues estas View Transitions, ¿vale? Esta API usa estos pseudoelementos, ¿vale? Para crear las animaciones. Fijaros, solo tenemos un pseudoelemento View Transitions, que es donde se engloban todas, y por cada transición, por cada animación dentro de esta API se referencia como group, ¿vale? La animación global es el root, ¿vale? A mí lo que me interesa aquí es lo que tenía al principio, y es deshabilitarla, porque no, bueno, fijaros, vamos a dejarla como estaba, la root. Si yo no le pongo nada a la root, animation, vale, si yo no le pongo nada, a ver si consigo que lo veáis. Animation, voy a ponerle duration 2 segundos, y aquí también, porque por defecto sí que usa una animación el root, ¿vale? Por defecto se le pone una. Hace como un blink, un parpadeo de fade in y fade out. A ver si lo podemos ver. ¿Vale? Ahora está haciendo el parpadeo, lo que no acaba de hacerlo del todo, porque aquí abajo se ven las View Transitions. ¿Vale? Lo podéis ver, View Transitions, y dura 2 segundos. Esto yo lo puedo deshabilitar porque no me interesa que haga esta carga, ¿vale? Esta carga de esa transición del root, pues lo coge todo, ¿vale? Coge todo, toda nuestra aplicación. A mí lo que me interesa es hacer, pues a lo mejor aquí abajo sí que tengo, debajo de este buscador de Pokémon sí que tengo la ruta del Pokémon, ¿vale? Pues es eso lo que me interesa animar con estos View Transitions. Cuando yo busco algo, me voy a esa ruta, ¿vale? Por ejemplo, si yo busco el Pokémon 5, ¿vale? Me aparece Charmeleon, y habéis podido ver un fade in, fade out, ¿vale? Aquí es porque le pongo animation duration 2, ¿vale? Y ya no es el root, ya no es el grupo del root de las transiciones, ¿vale? Porque esta la he deshabilitado directamente. Yo aquí, por ejemplo, puedo tener esta clase CSS y luego crear otro grupo de transiciones con esta propiedad, View Transition Name, y le pongo el nombre de Pokémon. Luego, a la vista vieja y a la nueva, ¿vale? Es decir, el Charmeleon sería la vieja y la nueva sería pues el nuevo Pokémon que yo inserte, ¿vale? Que dure la animación entre esas dos, pues 2 segundos, el fade in y el fade out, que es el que viene por defecto con estas View Transitions, ¿vale? Es decir, yo este root no lo quiero porque me engloba toda la aplicación, ¿vale? Haría una animación en toda la aplicación y a mí eso no me interesa, la deshabilito, y luego me creo otro grupo de transiciones, ¿vale? Englobando a esta clase de Pokémon Container, y que nos viene aquí. El Pokémon Container es este componente, ¿vale? Que es una ruta, y está aquí, le pongo que anime este div, ¿vale? El div antiguo con el div nuevo, y que haya una animación. Esto lo tengo en las rutas, ¿vale? Como veis, cuando le pongo un Pokémon ID se va a ese Pokémon componente, y en el app component lo tengo aquí en el router applet, ¿vale? Esto lo tengo con señales. Ya sabéis que tengo un curso de señales por si queréis repasarlo, y tengo un input que a medida que le vaya insertando yo cambios, pues se refleja aquí en esta nueva ruta. Acordaros que las View Transitions funcionan con rutas, ¿vale? No me vengáis a poner en este div, por ejemplo, una clase y le metáis una transición aquí, porque no funcionará, ¿vale? Necesita el refresco de rutas, el estado antiguo del DOM con el nuevo estado del DOM, ¿vale? Eso es muy muy importante. Luego definir los estilos
en el archivo global y utilizar los pseudoelementos para las transiciones. Por defecto, esta API nos provee un grupo root, pero nosotros podemos crear más grupos y gestionar esas transiciones específicas en este sitio, ¿vale? Por ejemplo, si yo refresco con el Pokémon 5, ¿vale? Pues refresco. Habéis podido ver, ¿no? La transición que se hace es una primera transición, ¿vale? Yo puedo en mi configuración, ¿vale? Dejarme bajar esto, lo veremos mucho mejor. Aquí yo lo que puedo hacer es pasarle una propiedad opcional que es skip initial transition y se lo pongo a true. ¿Para qué? Pues para que cuando yo hago el primer refresco de la aplicación, cuando se cargue por primera vez, no haya transiciones, ¿vale? Fijaros, si yo guardo y refresco, ¿vale? Se carga directamente y aquí tampoco hay transiciones, ¿vale? Si yo cargo otra vez, ¿veis? No hay transiciones. Vuelvo a cargar, no hay transiciones en la primera carga. Si yo busco otro Pokémon, el Blastoise, ¿veis? Sí que hay transiciones, ¿vale? Esto nos puede servir si queremos no hacer una primera carga inicial, ¿vale? Acordaros de esto, está muy bien y muy importante. Más cosas. Ya sabéis que esto es totalmente custom en nuestros estilos. Podemos, por ejemplo, yo tenía esto aquí preparado, ¿vale? Esto es el Pokémon Old New. Comento esto porque ya no me hace falta, ¿vale? Y pues fijaros, aquí en el estado antiguo y en el estado nuevo pongo una animación cuanto dure y luego puedo ponerle pues un keyframes, ¿vale? Eso también está explicado en vídeos anteriores de las animaciones y básicamente pues pongo animaciones custom, ¿vale? Para que se gire, ¿vale? Esto es un mero ejemplo para que lo veamos. Voy a volver a cargar. Esto a veces le cuesta. 6, ¿veis? Como rota un poco, ¿vale? ¿Veis cómo rota? 69. Eso también había que hacer el tema de la opacidad para que cuando yo cambie de Pokémon, cambie de ruta, no siga apareciendo el estado antiguo, sino que aparezca el nuevo, ¿vale? Fijaros que ahí aún aparece el estado antiguo un poco. Yo haría ahí una opacidad para esconderlo, ¿vale? Vale, voy a dejarlo como estaba. Entonces las creamos con pseudoelementos, ¿vale? Por defecto, el grupo que se crea por defecto es el root, pero podemos deshabilitarlo con animation none y crear nuestros específicos. Y luego, ¿cómo funciona con el router? Pues os voy a explicar un poco. El router, ¿vale? Nuestro router de Angular, por defecto, en sus internals, lo que hace es, después de resolver los guards y demás que haya, pausa la navegación, ¿vale? Él, pues, si yo tengo mis rutas en el app routes, ¿vale? Aquí, y aquí tuviese guards y demás, primero resolvería todo lo relativo a esta ruta, ¿vale? Los guards y los resolvers, si hay información, ¿vale? Luego, ¿qué hace? Pausa la navegación. Vámonos un momento al código fuente de Angular, porque me voy a basar en cómo han creado internamente Angular el tema de las View Transitions, ¿vale? Para que vea. Esta API es propia es nativa del navegador, ¿vale? Es relativamente nueva y Angular lo que ha hecho es meterla pues a su manera en su framework, ¿vale? Y ahora veremos cómo la ha metido, porque me gusta que entendáis todo este proceso del router, ¿vale? Entonces, en Angular lo que hace en primer lugar es resolver todo el tema de las rutas, es decir, los resolvers, si hay guards, ¿vale? Luego, ¿qué hace? Pausa la navegación se pausa y esta API de las View Transitions está basada en un método del document, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Es document.startViewTransitions, ¿vale? Aquí es donde sabemos si nuestro navegador soporta esta API o no, ¿vale? Entonces hay que jugar con esto dentro del framework de Angular para saber si un usuario que tiene una aplicación y está
y quiere meter las View Transitions, en primer lugar hay que saber si soporta, ¿vale?, estas transiciones, ¿vale? Entonces la navegación está parada y vamos a comprobar si nuestro navegador soporta el View Transitions. Este View Transitions tiene por defecto un callback, tiene dentro un callback, ¿vale? Nosotros le podemos pasar un callback a este View Transitions, y lo que hace Angular en primer lugar es saber si nuestro navegador soporta las View Transitions. Si nuestro navegador, el document, no soporta las View Transitions, ¿vale?, lo que hacemos es devolver directamente una promesa, ¿vale? La resolvemos directamente, ¿vale? Directamente resolvemos esta promesa. ¿Cuándo se resuelve esta promesa? La promesa se resuelve, pues una vez resuelta, pues se devuelve la URL nueva, y es cuando se ha renderizado todo. Cuando la URL nueva ya esté puesta en nuestro navegador y se ha renderizado todo, es cuando se resuelve esto, ¿vale? Y en nuestro caso no habría animaciones, aunque nosotros las pongamos. Si nuestro navegador no lo soporta, no habría animaciones, ¿vale? Cuando sí que hay animaciones, ¿vale?, recordemos que tenemos los guards listos, los resolvers, la navegación está pausada, y entramos aquí para ver si soporta las View Transitions, porque nosotros le hemos dicho a nuestro router que queremos utilizar las View Transitions. Si lo soporta, lo que hace Angular es, como este callback del View Transitions nos tiene que devolver una promesa, esa promesa quiere decir que ya está todo renderizado y la URL está actualizada, ¿vale? Lo que hace es meterlo aquí fuera en una promesa, que esto es lo que devolveremos, ¿vale? Fijaros, lo devolvemos aquí en una promesa, y acordaros que esto es cuando todo está renderizado, y es cuando empieza la captura de las transiciones, ¿vale? Cuando esta promesa se resuelve, aquí la resolvemos porque tenemos soporte para las View Transitions, es cuando empieza, pues, la captura de las transiciones, ¿vale? Fijaros, aquí bueno, esto lo explicaremos ahora, ¿vale?, porque es muy interesante este parámetro opcional también, ¿vale? Pero bueno, quería que vierais esto, si no soporta y si soporta, ¿vale? Y cuando se vuelve esta promesa, pues es cuando empieza la captura de las transiciones de un estado a otro, ¿vale? Vamos a volver al código donde teníamos nuestro ejemplo, y vamos a seguir, pues, con lo que os quería enseñar de otro parámetro opcional que acepta este View Transitions. Hemos visto el de Skip Initial Transition, ¿vale? Eso lo hemos visto. Y luego podemos jugar con la transición, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? On View Transition Created. Esto quiere decir que cuando se resuelve la promesa del Start View Transition, ¿vale?, nosotros podemos ver esa transición, ¿vale? Podemos capturar esa transición y jugar con ella. La capturamos de esta manera, ¿vale? 2 puntos. Y esto lo que espera es una transition, ¿vale? Porque fijaros, si yo me pongo encima, ¿vale?, esto me lo chiva, View Transition Info. Entonces nuestra transición es de View Transition Info, ¿vale? Abrimos y cerramos, y vamos a hacer un console.log de la transition, ¿vale?, porque me interesa ver qué es lo que hay dentro de esta transición, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Fijaros, la primera transición ha sido capturada aquí dentro, ¿vale? Esto está muy bien. From, ¿vale? From es de dónde voy y a dónde vengo, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, el Blastoise, el 9, ¿vale? Fijaros que se ha capturado aquí la transición, ¿vale? From, de dónde vengo y a dónde voy. Estaba en el Sprout, y aquí from, pues tenemos un montón de cosas, ¿vale?, aquí dentro. Y en el to, pues también tenemos un montón de cosas de la nueva, ¿vale? Porque aquí nos aparece vacío, porque hay que jugar con los eventos de la transición, que ahora lo veremos, ¿vale? Hay que jugar con estos eventos de esta transición de aquí, ¿vale? ¿Y cómo jugamos con ellos?
aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es un ejemplo muy básico que lo hace Angular en su aplicación de documentación, y es lo siguiente. Podemos hacer, pues, podemos inyectar el router o bueno, inyectar el router no. Lo que podemos hacer es, vamos a inyectar el router. Const router es igual a inject, ¿vale? Y inyectamos el router. Ahora vamos a ver por qué hemos hecho esto. Y necesitamos capturar la URL, ¿vale? Const URL, esto es igual al router, get current navigation, ¿vale? Y de aquí necesitamos la final URL, ¿vale? Es decir, cuando acabe la navegación es la última, ¿vale? La última, por ejemplo, si yo pongo el 9, pues es Pokémon /9, ¿vale? Necesitamos esta, ¿vale? Nos da un error, cannot invoke an object which is possibly undefined. Vale, la navegación puede que no sea, que no tenga un valor, ¿vale? Pues vamos a decirle que nosotros sí que sabemos que tiene un valor, ¿vale? Get current navigation, final URL, y final URL, pues, ¿vale? Luego lo que queremos es pasarle unos parámetros, porque lo que vamos a hacer es hacer un skip de esta transición, ¿vale? Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, console.log URL, vamos a ver lo que hay aquí dentro, ¿vale? Tenemos un URL tree, ¿vale? Query params, root, children, segments, get current navigation, final. A lo mejor no es esto, ¿vale? A lo mejor lo que nos interesa aquí es extracted current navigation, no, nos interesa el router, a lo mejor el URL, ¿vale? Vamos a ver lo que hay aquí en esta URL, ¿vale? Y estamos en barra, ¿vale? Si por ejemplo yo me voy a 8, ¿vale? Es Pokémon 9, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle if URL y URL.includes, si hay un 9 en la... Si hay un 9, ¿vale? Aquí dentro, en este string, lo que vamos a hacer es, en nuestra transition, ¿vale? Vamos a hacer esto podemos desestructurarlo, ¿vale? De esa manera. Queremos coger la transición, .skip transition, ¿vale? Y lo que haremos es que si en nuestra URL hay un 9, ¿vale? Como aquí, no haremos esta transición, ¿vale? Vamos a probarlo. ¿Vale? Vamos a poner un 12, ¿vale? Se está haciendo la transición bien, ¿vale? Pongo un 9, un 5, un 9, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya no sé, si yo le pongo un 5, tampoco se hace, porque sigue estando el 9, ¿vale? Si yo lo quito, pongo un 1, un 12, un 1, ¿vale? Un 9, ahí lo hace porque no me está cogiendo la URL final, creo yo, ¿vale? Esto habría que controlar, ¿vale? Pero esto es un ejemplo de cómo podemos jugar con los eventos que hay aquí dentro de la transición, ¿vale? Luego el transition también tiene cuando acabado, ¿vale? Veis que es una promesa, esto lo podemos transformar en un observable también si quisiésemos, y jugar aquí. Es cuando acabó la transición, cuando está lista, ¿vale? Cuando se ha creado esta lista, y cuando ha acabado el promise.resolve del update callback done. Podemos hacer muchas cosas con las view transitions. Me parece, a mí personalmente me parece que es
es una API que está creciendo muy rápido, ¿vale? Y que vamos a tener la oportunidad de, cuando sea estable, pues utilizar estas transiciones de una manera mucho más fácil, ¿vale? Nosotros podemos ponerla por defecto en el with view transitions y directamente solamente con las por defecto ya tener algo entre rutas, ¿vale? Ese fade in fade out por defecto que nos viene. Si queremos algo más mucho más custom, pues igualmente en los estilos podemos hacer lo que queramos. Podemos crear transiciones específicas para grupos específicos, ¿vale? Con el name, como hemos visto. Y acordaos que está en fase experimental y que no, yo jugaría un poco con ella en local, pero no en producción, ¿vale? O en alguna aplicación que tengáis que os da un poco igual subirla. Y con todo esto acabamos el curso de las animaciones, ¿vale? Espero que os haya quedado todo muy claro, porque hemos visto de todo en este curso de las animaciones y que me parece que no hay mucha gente que trate este tema de las animaciones y pues es muy interesante porque a nivel de estilos y de nivel de experiencia de usuario nos viene muy bien, ¿vale? Cualquier otra cosa, dejadla en los comentarios.